¿Alguna vez has sentido que la vida parece estar empeñada en destrozarte una y otra vez? Como si cada vez que logras levantar la cabeza, algo llegara para empujarte de nuevo al suelo. Puede que lo llames mala suerte, destino, karma o simplemente vida, pero lo cierto es que hay una especie de fuerza misteriosa que podríamos llamar el universo o la propia realidad, que parece no darte tregua hasta que aprendes algo esencial. Y es que no eres quien crees que eres, sino quien eres capaz de llegar a ser después de cada destrucción. El problema es que nadie nos prepara para esto. Crecemos creyendo que la vida es una línea ascendente, que si trabajas duro, si haces las cosas bien, todo irá encajando poco a poco. Pero lo que nos encontramos es justo lo contrario. Una sucesión de crisis, decepciones y golpes que parecen no tener sentido. Y es ahí cuando muchos se rinden. Cuando piensan que la vida es un castigo, que todo está en su contra. Lo que no entienden es que esas destrucciones no son accidentes, son parte del proceso de convertirte en quien realmente eres. Y fíjate bien, porque aquí hay una paradoja brutal. La vida no te destruye para hundirte, te destruye para despertarte. Lo que pasa es que nosotros lo vivimos como una tragedia porque estamos demasiado aferrados a una imagen de nosotros mismos que en realidad es falsa. Una especie de máscara que nos ponemos para encajar, para sobrevivir, para complacer a los demás. Esa máscara es cómoda, sí, pero es frágil, y tarde o temprano el universo se encarga de romperla en pedazos. Piensa por un momento, ¿quién eras hace 5 o 10 años? Probablemente tenías sueños, certezas, una visión de ti mismo que hoy te resulta incluso ingenua. Y si lo comparas con el que eres ahora, es posible que descubras que gran parte de lo que creías esencial se ha derrumbado. Puede que hayas pasado por rupturas, pérdidas, fracasos, traiciones, y todo eso dolió, pero también es lo que te obligó a crecer, a replantearte quién eras y qué querías de verdad. El universo funciona con un lenguaje peculiar. No te habla con palabras claras, sino con experiencias, con choques, con momentos que te dejan sin aire. Y ese lenguaje tiene una intención: arrancarte de lo falso para devolverte al auténtico. Si no existieran esos golpes, vivirías toda tu vida dormido, creyendo que eres tu trabajo, tu pareja, tu dinero, tu apariencia. El problema es que cuando te quitan esas cosas, sientes que te arrancan la piel, porque has confundido lo que tienes con lo que eres. Y aquí está lo jodido del asunto. Cuanto más te resistes a soltar, más duele la destrucción. Cuanto más aferrado estás a una versión de ti mismo, más brutal es el golpe que te obliga a soltarla. Es como si la vida te dijera: vale, ¿no quieres aprender por las buenas? Pues lo vas a aprender por las malas. Y ahí es donde la gente grita de dolor, se enfada con el destino, con Dios, con el universo. Pero si eres capaz de mirar más allá, descubres que cada destrucción hay una oportunidad de reconstrucción, y que lo que emerge después es mucho más real que lo que tenías antes, y mucho más poderoso. Lo interesante es que todos, absolutamente todos, tenemos que pasar por este ciclo. Nadie se salva, y cuanto antes lo aceptes, antes dejarás de ver la vida como una serie de castigos y empezarás a verla como un entrenamiento. Cada vez que la vida te tumba, en realidad te está moldeando, limando las partes falsas, quitándote lo que sobra, hasta que no queda más remedio que ser tú mismo, sin adornos y sin máscaras. Ahora, la mayoría de la gente no llega a entender esto porque vive atrapada en la queja. Se preguntan: ¿por qué a mí?, sin darse cuenta de que el por qué no importa tanto como el para qué. El universo no opera bajo el capricho de hacerte sufrir, opera bajo la lógica de hacerte despertar. Si tú no avanzas, él te empuja. Si tú no sueltas, él te arranca. Y ese proceso, por doloroso que sea, es lo que al final te devuelve a tu centro. Podemos decir que la vida es una especie de alquimia brutal. Te mete en el fuego, te derrite, te rompe, y luego te vuelve a recomponer una y otra vez. Y cada vez que eso ocurre, pierdes algo de lo falso y ganas algo de lo verdadero. Eso que duele tanto no es más que el desprendimiento de una capa que ya no te pertenece. Y estás listo tras esto para renacer como un fénix.
Por eso, cuando alguien me dice que la vida le está destruyendo, lo que en realidad le está pasando es que la vida le está mostrando quién no es. Y esa es una de las lecciones más difíciles de aceptar, porque queremos crecer sin dolor, queremos evolucionar sin soltar nada, queremos encontrar nuestra verdad sin tener que perder nuestras mentiras, pero la realidad no funciona así. No puedes convertirte en quien eres realmente si no estás dispuesto a morir muchas veces en el proceso. Lo que llamamos destrucción es en realidad un parto, pero claro, desde dentro lo vivimos como un infierno. Y lo peor es que no es un solo golpe, es repetitivo. La vida lo hace una y otra vez. Cuando crees que ya lo has superado, vuelve otra ola, vuelve otra caída, vuelve otro derrumbe. Y ahí es donde empiezas a sospechar que quizá no es mala suerte, que quizá hay un patrón, que quizá todo eso tiene un propósito mucho más profundo del que imaginabas. Si ya has sentido cómo la vida te arrastra y te rompe, seguro sabes lo que estamos hablando. Y lo curioso es que esos golpes no vienen solo para enseñarte a sobrevivir, sino para que empieces a conocerte de verdad. Cada caída te muestra una faceta tuya que antes ignorabas, un rincón oscuro de tu propia mente que nunca habías explorado. Y eso duele, porque digamos que no es agradable mirarse al espejo y descubrir que no eres tan fuerte, tan perfecto, tan invencible como pensabas. Pero aquí está la clave. El dolor no es el enemigo, es el mensajero. Te está diciendo algo que de otra manera no escucharías. Cada decepción, cada pérdida, cada fracaso es un recordatorio de que algo dentro de ti necesita cambiar. Y no hablo solo de cambiar hábitos o actitudes, hablo de cambiar tu propia percepción de quién eres. Porque antes de que puedas convertirte en quien realmente eres, primero tienes que destruir todas las mentiras que te has estado contando sobre ti mismo. No me refiero solo a lo que te han dicho los demás. Lo más difícil son las mentiras que te cuentas tú a ti mismo. Esa idea de que yo debería de ser de esta manera, yo debería tener esto, yo debería sentir esto. La realidad es que la vida no responde a tus expectativas, responde a tu verdad. Y cuando tu verdad no coincide con la máscara que llevas puesta, vienen los golpes. Es como si el universo te dijera: basta de actuar, basta de fingir, es hora de enfrentarte a ti mismo. Lo más interesante de todo esto es que a medida que pasan los años empiezas a notar un patrón. Las destrucciones tienden a repetirse hasta que finalmente aprendes la lección. Y no hablo de una sola lección trivial, hablo de aprendizajes profundos. De esos que transforman tu manera de ver el mundo y de estar en él. Cada vez que algo se rompe te obliga a revisar lo que realmente importa, a separar lo esencial de lo superficial, a soltar lo que te limita. Por eso, si miras atrás, verás que muchas de las personas que más admiras, las que parecen tener una fuerza interior que no se rompe, han pasado por esto mismo. No es casualidad que sean resilientes, es que aprendieron a permitir que la vida los rompiera para reconstruirse más fuertes, más auténticos, más ellos mismos. La diferencia entre quienes se estancan y quienes evolucionan está en cómo enfrenta la destrucción. Unos la temen, otros la abrazan. Y aquí viene algo importante. No hay un manual para esto. Nadie te dice cómo sobrevivir a tus propios derrumbes. Cómo recomponerte después de que todo parezca perdido. Cómo levantarte cuando sientes que ya no queda nada de ti. Lo único que puedes hacer es experimentar, fallar, caer y levantarte de nuevo. Cada vez un poco más consciente de quién eres y qué estás dispuesto a aceptar. Porque el proceso es tan personal que ninguna teoría, ningún consejo externo puede sustituirlo. Pero hay algo que sí puedes hacer: aprender a mirar la destrucción con otros ojos. En vez de verlo como un castigo, míralo como una señal de que estás entrando en contacto con tu esencia. Una señal de que lo que estás perdiendo no era realmente tuyo. Y lo más curioso es que cuanto más aceptas esta dinámica, más fácil se vuelve enfrentar los golpes. Porque dejas de resistirte y empiezas a entender que cada caída tiene su propósito. Otro punto que suele pasar desapercibido es que estas destrucciones no solo te cambian a ti, sino también a tu relación con el mundo. Aprendes a discernir, a no engancharte con cosas que no tienen valor real, a priorizar lo que realmente importa de verdad. Empiezas a ver que la vida no es una serie de castigos aleatorios, sino una especie de crisol en el que todo lo que no es auténtico se quema para dejar lo esencial. Y no creas que esto es un proceso rápido o fácil. No,
Lleva tiempo, lleva paciencia, lleva un dolor muy profundo. Cada reconstrucción requiere que te enfrentes a tu miedo, a tus dudas, a tu propio ego, porque tu ego no quiere desaparecer. Quiere mantener la ilusión de control, la sensación de seguridad, la idea de que todo está bajo tu poder, y cada vez que la vida lo destruye, el ego grita, se resiste, se aferra a lo viejo, pero cuanto más te resistes, más fuerte será el golpe. La lección aquí es brutal, solo sueltas cuando aceptas, y cuando finalmente aceptas, algo curioso ocurre. Descubres que lo que queda después de cada derrumbe no es vacío, sino espacio. Espacio para reconstruirte, espacio para crecer, espacio para ser tú mismo, sin adornos, sin máscara, sin falsedad. Ese espacio es aterrador al principio porque te obliga a mirar dentro de ti, a enfrentarte a tus sombras, a tus miedos. Pero también es liberador porque es la primera vez que sientes que no tienes que fingir nada, que no tienes que luchar contra la vida, que no tienes que ser lo que otros esperan de ti. En ese momento empiezas a comprender algo esencial. La destrucción no es el final, es el comienzo. Y cuanto más profundo es el golpe, más profunda es la oportunidad de renacer. Lo que antes parecía un desastre ahora se revela como un trampolín hacia una versión más auténtica de ti. Ahora bien, hablemos de lo que sucede después de cada caída. Porque si algo distingue a la vida de una simple serie de golpes, es lo que viene después. El renacer, la reconstrucción, la oportunidad de salir de la destrucción siendo más tú que nunca. Ese momento es sutil al principio. No es un estallido de iluminación ni un cambio radical de un día para otro. Es más como una chispa diminuta, un susurro interior que te dice, vale, ya has perdido lo que no te pertenecía. Ahora empieza a crear lo que sí. Y ahí es donde muchas personas se equivocan. Esperan grandes señales externas. Piensan que el universo les va a dar un mapa claro, pero la realidad no funciona así. La vida no te entrega instrucciones, te entrega experiencias. Cada desafío, cada caída, es una clase magistral de autoconocimiento. Lo que tienes que hacer es observar y escuchar, y sobre todo sentir, porque la reconstrucción no ocurre en la cabeza, ocurre en el corazón y en el alma. Algo fascinante es que cuando atraviesas suficiente destrucción, empiezas a notar un patrón en ti mismo. Aprendes a anticipar ciertos golpes, a reconocer las situaciones que te llevan a perderte, a entender cuáles son tus zonas de vulnerabilidad. No se trata de controlarlo todo, sino de estar alerta, de ser consciente. Porque la conciencia es la única herramienta que te permite transformar la caída en aprendizaje, el dolor en evolución. Y es curioso cómo funciona la autenticidad. Cuanto más te acercas a tu esencia, más claros se vuelven los límites. Te das cuenta de que algunas personas, hábitos o expectativas simplemente no encajan contigo. Antes, cuando llevabas la máscara puesta, no lo veías. Pero ahora, después de las caídas, empiezas a sentir incomodidad ante lo que no te pertenece. Esta incomodidad es un regalo. Es la manera que tiene la vida de decirte, suelta esto, no te pertenece. Otro efecto de esta reconstrucción es la fuerza interior. No es un poder explosivo ni un ego inflado, es algo mucho más silencioso y estable. Es la certeza de que pase lo que pase, podrás adaptarte, que cada vez que algo se derrumbe, tendrás la capacidad de levantarte de nuevo, de recomponerte, de mirarte al espejo y decir, vale, esto también pasó y sigo aquí. Esa fuerza no da la comodidad, la da la adversidad. La da cada golpe, cada pérdida, cada crisis que parecía insuperable en su momento. Y algo que mucha gente olvida, la vida no solo te destruye para que te reconstruyas tú, sino también para que tu relación con el mundo cambie. Empiezas a elegir mejor, a conectar de manera más genuina, a no perder tiempo con lo superficial. La realidad te pule, te afina, y cada vez que te levantas, eres más capaz de vivir desde tu verdad y no desde lo que otros esperan de ti. Lo más potente de todo es que cuando finalmente abrazas la destrucción y el renacer como parte de tu vida, dejas de temer la realidad. Antes la vida te parecía una amenaza constante. Cada cambio, cada dificultad era un terremoto que te podía derribar. Ahora empiezas a entender que la vida es un espejo. Cada desafío que llega no es un castigo, sino un reflejo de lo que necesitas trabajar, de lo que necesitas soltar, de lo que necesitas integrar para acercarte a tu versión más auténtica.
y entonces descubres algo aún más profundo. El universo o la realidad no tiene agenda en contra tuya. No es cruel, no es injusto. De hecho, puede que incluso no sea aleatorio. Es más bien exacto, implacable y preciso. Cada caída, cada momento de caos ocurre en el instante exacto en que necesitas aprender algo, en que tu evolución depende de enfrentarte a esa lección. Todo encaja, incluso si a corto plazo parece absurdo o injusto. La vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. Y a veces lo que necesitas duele. Pero lo mejor de todo es que cada reconstrucción deja un rastro. Cada vez que sobrevives, cada vez que aceptas, cada vez que te permites ser tú mismo sin máscaras, algo cambia dentro de ti. La próxima caída será menos destructiva, porque ahora tienes la experiencia, tienes la perspectiva, tienes la certeza de que siempre puedes levantarte. La vida sigue golpeando, sí, pero ya no te destruye de la misma manera. Te pule, te moldea, te prepara para ser más tú que nunca. Y ahí es donde llegamos a la verdadera transformación. Cuando empiezas a comprender que no eres tus pérdidas, no eres tus fracasos, no eres las máscaras que llevaste, eres lo que queda después de cada derrumbe, lo que sobrevive al caos, lo que emerge cuando todo lo falso ha desaparecido. Esa versión de ti mismo no depende de nadie, no depende de nada externo. Es pura, real y auténtica. Y aunque el proceso es doloroso, es inevitable para quien desea despertar de verdad. Ahora que hemos hablado de cómo la vida te destruye y te reconstruye, llega el momento de entender cómo integrar todo esto en tu día a día. Porque no se trata solo de sobrevivir a golpes, sino de aprender a vivir conscientemente con la certeza de que cada desafío tiene un propósito, de que cada caída es una oportunidad para acercarte a tu verdad. Lo primero que debes entender es que tu autenticidad no es un destino, es un camino. No llegas a ser quien realmente eres de un día para otro. Es un proceso que requiere paciencia, autoobservación y valentía. Cada día tendrás pequeñas oportunidades de practicarlo. Decisiones que reflejen tus valores, relaciones que te nutran, hábitos que te fortalezcan. Y cada vez que falles, cada vez que tropieces, recuerda que eso no significa retroceder. Significa aprender y ajustar tu rumbo. Otro punto clave es aceptar la incertidumbre. La vida no te dará garantías y el universo no hace excepciones. Pero aquí está la magia. Cuando dejas de buscar seguridad absoluta y empiezas a abrazar lo desconocido, descubres una libertad enorme. Porque cuanto menos te aferres a lo que crees que necesitas, más espacio habrá para que tu verdadero yo emerja. La destrucción pierde su poder de miedo y se convierte en impulso. Cada vez que algo se rompe, tienes la oportunidad de recomponerte más fuerte, más claro, más auténtico. También es importante aprender a confiar en ti mismo. Después de tantas caídas es fácil dudar de tu fuerza, de tu capacidad para resistir, pero la verdad es que ya tienes todo lo que necesitas. Cada vez que has sobrevivido a un derrumbe, has ganado experiencia, resiliencia, perspectiva. Confía en ese proceso interno. No hay nada más poderoso que alguien que sabe que es capaz de levantarse una y otra vez sin perder su esencia. Y algo que no se suele mencionar es la belleza de la imperfección. Todo este proceso te enseña que no necesitas ser perfecto, ni tenerlo todo controlado ni agradar a todos. Lo que realmente importa es la coherencia contigo mismo. Ser fiel a tu verdad incluso cuando el mundo espera otra cosa de ti. Eso es lo que te permite vivir plenamente, sin máscaras, sin miedo a las caídas, porque sabes que la reconstrucción siempre está ahí, esperándote. Al final, lo que la vida intenta enseñarte con tanta dureza es simple y complejo a la vez. Sé quién eres, de verdad. Deja que todo lo que no eres se derrumbe. Deja que las máscaras se rompan. Deja que el caos te enseñe tus límites y tu fuerza. Porque solo cuando atraviesas esas destrucciones, puedes descubrir tu núcleo, tu esencia, tu autenticidad. Y desde ahí todo cambia. Tus decisiones, tus relaciones, tu percepción con el mundo. Así que, si sientes que últimamente todo te golpea, que la vida no te da tregua, que todo parece un ciclo interminable de pérdidas y frustraciones, respira. No es un castigo, es un entrenamiento. No es el fin, es un comienzo. Cada vez que algo se derrumba, se abre un espacio para que lo auténtico emerja. Cada vez que pierdes algo, es porque no era realmente tuyo. Y cada vez que te reconstruyes, estás más cerca de la versión de ti que realmente merece existir. Y ahora te lanzo la pregunta. ¿Alguna vez has sentido que la vida te estaba destruyendo solo para enseñarte algo importante sobre ti mismo? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios.
porque compartirlas puede ayudar a otros a ver sus propias caídas con otros ojos. Si te ha gustado este vídeo, por favor, no olvides darle a like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Recuerda, vive la vida, pero vive la vida sin miedo. Hasta el próximo vídeo.